Aries FM 92.1 presentamos el programa Mensaje de Esperanza. Programa que lo difundimos los días domingos de 17 a 18 horas. A cargo de el pastor Irvin Eliezer Romero y el pastor Martín Guillató. Hoy con ustedes lo recibimos con muchísima alegría y tranquilidad a nuestro pastor Irvin Eliezer Romero desde Venezuela, desde Trujillo. Buenas tardes, adelante, pastor. Buenas tardes, amigo Roberto. Buenas tardes a toda la audiencia. Un abrazo caluroso para todos. Me alegra poder estar nuevamente con ustedes por medio de estos micrófonos a través de Aries 92.1 FM. Un saludo para todos nuestros amigos que nos escuchan allí en Artigas, los que nos están escuchando en el Pintadito, los que están conectados en este momento en el Cerro, en el centro de Artigas, Javier de Viana, aún en Cuaraí y en los distintos lugares a donde llega la señal de Aries 92.1 FM. Por la gracia de Dios, una vez más, acá con ustedes. La semana pasada estuvo nuestro querido evangelista y amigo Martín, también compartiendo con ustedes la palabra de vida. Cuán importante es que nosotros podamos dedicar tiempo para el estudio de la palabra de Dios. Vivimos momentos muy solemnes y quisiéramos iniciar en esta tarde con una palabra de oración. Así que inclinemos nuestros rostros, cerremos nuestros ojos allí donde estamos, del otro lado del receptor, y escuchemos la palabra de oración que tenemos para con el Señor. Padre Santo, Creador del cielo y de la tierra, estamos, Señor, delante de tu presencia en esta hora, para darte gracias, Señor, por la vida, gracias por la oportunidad que nos regalas nuevamente de estar a través de esta emisora compartiendo tu palabra. Bendice cada radioescucha que está del otro lado del receptor y toma, Señor, cada una de nuestras dificultades, nuestras luchas, nuestras necesidades, y sé tú quien puedas obrar en nuestros corazones. Estas súplicas te las hacemos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús, a quien sea la honra, la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bien, amigos queridos, buenas tardes. En este momento, cuando estamos en vivo a través de Aries 92.1 FM, también pueden escucharnos aquellos amigos que se están conectando a través de el internet por seno.fm/Aries Digital, y allí pueden entonces contactar a aquellos que nos van a escuchar y que están conectados en distintos lugares de Latinoamérica. Nos escuchan desde México. Hay gente conectada en México a través de la aplicación, y otros que directamente nos están escuchando en vivo a través de la 92.1 FM. Agradezco grandemente a Dios por la vida, porque me regala la oportunidad de nuevamente poder estar con ustedes después de una situación bastante fuerte, bastante trágica que nos tocó vivir, pero tenemos un Dios maravilloso, un Dios que es nuestro sanador, que es nuestro sustentador, y por la gracia de Dios, solo por la gracia de Dios, nuevamente estamos acá con ustedes a través de este programa Mensajes de Esperanza. Bueno, para aquellos amigos que han estado atentos, que han venido haciendo el seguimiento, nuestro amigo también, hermano Roberto, nuestra querida hermana Ana, muchos otros amigos allí en Artigas que han estado muy atentos de la situación. Bueno, les cuento brevemente lo que ocurrió. Teníamos una actividad de la iglesia, estábamos preparando un pan para tener para la actividad, para la alimentación del día sábado. Y bueno, el día viernes, cuando estamos haciendo el pan, hubo un pequeño accidente en el horno explotó y bueno, me explotó tanto a mí como a mi hijo, y por la gracia de Dios solamente tuvimos quemaduras importantes, pero Dios nos regala la vida, Dios nos está dando la oportunidad nuevamente, y eso es de agradecer al Dios del cielo, porque no es nada fácil. Los que han sufrido quemadas saben lo que eso representa. Todavía el brazo lo tenemos un poco afectado, pero por la gracia de Dios en franca recuperación. La mayoría de las personas que han sufrido explosiones con hornos industriales, es un horno industrial, por lo tanto, la mayoría de las personas que han sufrido ese tipo de explosiones no la cuentan.
Pero por la gracia de Dios estamos en vida. El Señor Dios del cielo nos da una nueva oportunidad y Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza, como dice el salmista David, y nuestro pronto auxilio en los momentos difíciles. Quiero aclarar y quiero decir también a toda nuestra audiencia y aún a aquellos ministros, aquellos pastores, aquellos evangelistas de distintas denominaciones cristianas que solamente hablan de un evangelio de prosperidad, donde piensan que solo un evangelio de prosperidad es el que puede alcanzar y no un evangelio donde también encontramos la adversidad, donde se encuentran también los momentos difíciles. Pues déjenme decirles que la Biblia está llena de esperanza y promesas para aquellos siervos de Dios que pasaron por momentos adversos. Entre ellos tenemos al patriarca Job. La semana pasada se estuvo hablando de una manera muy puntual e interesante. Nuestro amigo Ignatote estuvo hablando de la vida de Job y los sufrimientos por los cuales le tocó pasar a Job. Y sin embargo, a pesar de las recriminaciones que pudo recibir Job de sus amigos, encontramos que Dios siempre estuvo con Job y hasta el final Dios retribuyó a Job nuevamente. Digo esto porque tal vez por la adversidad por la que pudimos pasar, muchos aquellos que hablan del evangelio de prosperidad pueden pensar cualquier otra cosa, pero crean que el registro sagrado dice que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Vamos a pasar por el valle de sombra de muerte. Solo que está la promesa maravillosa. Dios no prometió que no íbamos a pasar por momentos difíciles. Por el contrario, la vida de todos los patriarcas, de todos los profetas está llena de episodios adversos donde muchos les tocó entregar hasta la vida. Basta sencillamente recordar el libro de Hebreos, donde cuando usted medita en el libro de Hebreos, usted encuentra que realmente es la galería, por así decirlo, de los famosos, de los héroes de la fe, y que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, hicieron grandes hazañas por la fe. Por la fe conquistaron reinos, por la fe pasaron el Mar Rojo, por la fe Rahab hizo grandes cosas y por la fe dice que dejó a Egipto. En fin, tantas cosas que lograron hacer los héroes de la fe por sencillamente tener esa confianza plena en Dios. Y a esa fe nos está llamando el Señor hoy. Pero queridos, así como encontramos esas conquistas maravillosas que lograron hacer todos estos grandes personajes bíblicos de la fe, encontramos también situaciones muy interesantes, y por eso no podemos hablar solo de un evangelio de prosperidad cuando el evangelio de la cruz siempre ha sido sufrimiento, siempre ha sido dolor, siempre ha sido lágrima, pero que en medio de esos sufrimientos y en medio de esa adversidad, Dios ha prometido ser nuestro amparo, ser nuestra fortaleza y ser el pronto auxilio en los momentos difíciles. Dijo una escritora norteamericana bien puntual en sus palabras, dijo: Dios no pierde el tiempo en piedras inútiles. Dios sencillamente nos toma como joyas preciosas y quiere moldearnos, quiere limarnos, quiere hacernos vasijas útiles para su honra y su gloria. Por eso el Señor, cuando habló allá en el libro de Jeremías, cuando le dice al profeta en Jeremías 18, le dice: ve a casa del alfarero. ¿Qué fue lo que sucedió? Sucede con la vasija una situación adversa, como puede suceder con nuestras vasijas. Nuestros cuerpos son vasijas que el Señor quiere hacerlas útiles para su honra y su gloria. Pero queridos, muchas veces esa vasija tiene que quebrarse. Entonces hay adversidad, hay momentos difíciles. No podemos hablar solo de un evangelio de prosperidad cuando hay adversidad en la vida cristiana en todas las épocas de la historia del cristianismo y de lo que es los episodios bíblicos. Por eso, cuando analizamos el libro de Hebreos, también el versículo 36 del capítulo 11, encontramos situaciones adversas. Y dejo esto claro porque no podemos pensar solo en un evangelio de prosperidad cuando vienen adversidades para nosotros los creyentes. Por eso le doy la gloria a Dios por esta adversidad. Le doy la gloria a Dios porque Él me cuidó y cuidó a mi hijo y cuidó a mi sobrino en medio de este momento difícil. Y a pesar de eso, bueno, encontramos los perturbadores dentro de lo que pudiéramos decir el desarrollo de esta carrera cristiana, donde muchos pretenden y piensan que la adversidad solamente es para el malo.
No, los hijos de Dios también pasamos por situaciones adversas. Basta mencionar a Job, pero yo pudiera mencionar a José. Me voy un poquito más allá al libro de Génesis. Y José, un fiel seguidor del Señor, un joven maravilloso, un joven ejemplar, un joven que entregó su corazón totalmente al Señor. Y por ser fiel a Dios, por no acostarse con la mujer del Potifar, ¿a dónde fue José? Y me remonto a Egipto nada más. José pasó por prisión. Estuvo en la cárcel un tiempo importante, un tiempo interesante. Estuvo en la cárcel. Pero de allí Dios lo sacó y lo engrandeció. Y el Señor dice que nos mostrará cosas grandes y ocultas. Y allí viene entonces la prosperidad, viene el desarrollo de una manifestación maravillosa de lo que Dios quiere hacer en la vida de cada creyente. Pero pasamos por momentos de adversidad para purificarnos. José, vendido por sus hermanos, siendo un príncipe, es echado primero en un pozo, luego sacado y vendido por 20 piezas de plata. En fin, pasa por episodios muy interesantes. Cuando analizamos el versículo 36 del capítulo 11 del libro de Hebreos, queridos oyentes, encontramos que muchos alcanzaron maravillas, muchos hicieron cosas tremendas, muchos inclusive levantaron muertos, pero otros, dice, experimentaron vituperios y azotes, y más a estos prisiones y cárceles. Entonces, en la vida cristiana, querido oyente, también vienen momentos de espinas. No solo es color de rosa, vienen momentos también difíciles en la vida cristiana. Pero somos creyentes porque amamos a Jesús, porque hemos entregado nuestros corazones manchados a Jesús para que Él nos haga diferente y porque corremos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y esta carrera maravillosa que tenemos por delante, tenemos que llegar a una experiencia maravillosa como la que llegó José, como la que llegó Job, como la que tuvo Abraham, como la que tuvo Isaac, como la que tuvo Jacob, como la que tuvieron los apóstoles y la que tenemos que tener cada uno de nosotros. Ejemplo, dijo el Señor Jesús, os he dado, para que, como Él ha hecho, nosotros también hagamos. Ahora, queridos, el apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, dijo claramente, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Otros experimentaron vituperios, azotes y más de esto, prisiones y cárceles. Pero dice el registro sagrado en el versículo 37, dice, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Hay gente, y sucedió mucho en Artigas, muchos ministros, llamados ministros del evangelio, solo enseñando y presentando un evangelio de prosperidad, piensan que la gente pobre no va a alcanzar el reino de los cielos. Y piensan que solo los que tienen, porque a esos son los que hay que quitarle el dinero, son los que realmente van a alcanzar la gloria. Cuando el Señor dijo claramente que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Entonces, queridos, el Señor Jesús dijo que los pobres los tendremos siempre con nosotros. Y gloria a Dios por los pobres, porque en los países donde hay más necesidad es donde la gente busca más a Dios. En los países donde hay tanta prosperidad, la gente se olvida de Dios. Y Dios muchas veces permite la adversidad para llamarnos. Los acontecimientos que están en pleno desarrollo en esta sociedad deteriorada, queridos, nos están diciendo que oímos los pasos de un Dios que se acerca, que el Señor Jesús se está volviendo, que las escenas finales que se están desarrollando, inundaciones, tornados, terremotos, incendios, todo esto nos está diciendo que el Señor Jesús se está volviendo y que necesitamos inevitablemente darle una oportunidad al Señor. No nos va a obligar el Señor. El Señor está tocando a la puerta de cada corazón del ser humano. El Señor está llamando a la gente de Uruguay, el Señor está llamando a la gente de Artigas, el Señor está llamando a la gente en el mundo entero. El Espíritu de Dios está moviéndose y está queriendo tocar los corazones de los seres humanos. Pero no va a hacer nada Dios si nosotros no le damos la oportunidad para que Él entre en nuestros corazones y puedan ser entonces la diferencia en nuestras vidas. Si tú y yo le abrimos la puerta del corazón al Señor, entonces Él va a entrar. Usted y yo no podemos ser no podemos llegar y servirle a Dios solo porque nos va a dar prosperidad.
¿O es que acaso no dijo el patriarca, es que voy a esperar solamente que venga lo bueno de Dios y no voy a esperar lo malo? Las situaciones adversas, queridos oyentes, son el artesano de Dios para limarnos y prepararnos para cosas grandes y ocultas que no conocemos. Preocúpese usted cuando no tiene situaciones adversas. Preocúpese usted cuando todo va viento en popa. Porque cuando eso está sucediendo así, entonces alguna cosa equivocada va en nuestra vida. Aquellos evangelistas del Evangelio de Prosperidad, quiero hacerles un llamado a través de este medio. Entreguen sus corazones manchados al Señor, denle la oportunidad al Señor para que el Señor entonces entre en sus vidas y puedan entonces ver que aún en la adversidad Dios también habla. Muchos fueron apedreados en la antigüedad, muchos fueron aserrados, muchos fueron puestos a prueba y hoy también hemos de ser puestos a prueba. Muchos fueron muertos a filo de espada y anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. Queridos oyentes, el Señor no nos ha prometido que en medio de este mundo no vamos a pasar por el valle de sombra de muerte. Pero sí tenga presente que en el Salmo 23 el Señor, Dios del cielo, nos dijo claramente que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque su vara y su cayado nos infundirán aliento. Queridos, en medio de la tristeza, en medio del dolor, en medio de la adversidad, en medio de los momentos difíciles, el Señor está allí para infundirnos aliento. El Señor está allí para socorrernos. El Señor está allí para sustentarnos. El Señor envía a sus ángeles en auxilio para cada alma doliente, para cada alma que está sufriendo, para cada alma que está pasando por el momento de adversidad en el cual estamos viviendo en este mundo. Un mundo contradictorio, un mundo lleno de enfermedades, un mundo lleno de dolor, un mundo lleno de violencia. Pero que ese mundo lleno de dolor, lleno de violencia, está por finiquitar, por perecer. Y entonces venir ese reino maravilloso del cual habla la palabra de Dios. Un reino donde no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más enfermedad, no habrá más muerte, no habrá más sufrimiento, sino que entonces va a morar la justicia. Queridos, ese es el reino y esa es la maravilla a la que el Señor ha prometido. El Señor dijo claramente, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. La victoria de Jesús puede ser tu victoria, puede ser mi victoria si le doy la oportunidad al Señor Jesús para que Él haga maravillas en nuestras vidas. Cuán importante es entonces que nosotros podamos darle la oportunidad al Señor. Cuando yo analizo el libro de Hebreos, me encuentro con esta perla preciosa de que en los momentos difíciles es prerrogativa de Dios obrar un milagro, que es prerrogativa de Dios regalarnos la vida, que si el Señor quiere, porque Él ve que somos útiles todavía para cumplir una misión maravillosa, Él nos sigue dando la oportunidad. Pero si el Señor quiere llevarnos al descanso, como lo hizo con Isaías, como lo hizo con grandes de los profetas, como lo hizo con muchos de los apóstoles, también lo va a tratar de cumplir de esa manera. Por eso, queridos, miren cómo terminan los 3 últimos versículos del capítulo 11 del libro de Hebreos. Desde el otro lado del receptor, tú que me estás escuchando a través de esta emisora, puedes buscar ahí en tu Biblia Hebreos 11, versos 38, 39 y 40. Y dice, el mundo no era digno de estos hombres. Cuando usted lee toda la galería, no se vaya al salón de la fama de lo que establece el mundo. Vaya al salón de la galería de los héroes de la fe del capítulo 11 de Hebreos. Y cuando usted lee el capítulo 11 de Hebreos, usted encuentra palabra de Jehová, usted encuentra palabra de vida y usted encuentra esperanza y gozo porque Dios es maravilloso. Y Dios por la fe, muchos hicieron proezas, hicieron hazañas, pero también otros por la fe bajaron al descanso. Otros por la fe pasaron hambre, otros por la fe pasaron pobreza. Y en este mundo vamos a tener aflicción. Pero tenemos que confiar en el Señor porque el apóstol Pablo llega a una conclusión maravillosa. No era el mundo digno de esta gente, pero dice, todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Queridos, así como ellos alcanzaron y cumplieron y acabaron la carrera, el Señor quiere que nosotros también nos perfeccionemos y alcancemos esa maravilla. Cuando usted lee el libro de Romanos, en el capítulo 8,
Usted tiene que llegar a esta experiencia maravillosa. Yo quisiera en el Señor llegar a esta experiencia maravillosa. Las situaciones adversas que nos han sucedido son solo para glorificar el nombre de Dios. ¿Cuántos amigos nos han llamado? ¿Cuántos amigos han estado allí atentos en los distintos lugares del mundo? Porque las amistades, así como hay gente que pudiera hacer que nos adverse, hay gente maravillosa que ha estado atenta ante este incidente. Y me decían, hermano, pastor, no te desanimes, sigue adelante. Queridos, pero es que ¿para dónde vamos a ir? ¿A quién iremos? Dijo el apóstol Pedro. Y tú y yo tenemos que llegar a una experiencia maravillosa. Yo quisiera en el Señor llegar a esa experiencia que menciona el apóstol Pablo en el libro de Romanos 8. Y el versículo 28 en adelante dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hay cosas que no entendemos, yo hay cosas que no entiendo. Solo las acepto en la fe y por la fe en el Señor Jesús. Pero si el Señor Jesús nos está diciendo en Romanos 8:28 que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, aún queridos, esta situación adversa debe ayudarnos para bien. Esta situación adversa debe ayudarnos para bien, porque los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. No estábamos haciendo otra cosa que buscando glorificar el nombre del Señor, buscando prestar un servicio, porque si usted no nace para servir, no sirve para vivir. Tú y yo hemos nacido con un propósito en este mundo y es servirle a la humanidad, servirle a nuestro prójimo. Y si no nacemos para servir, no servimos para vivir. Queridos, Dios ha sido bueno y maravilloso. Dios ha sido bueno y maravilloso. Y el Señor dice que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Y cuando leemos el versículo siguiente, que es el 29 de Romanos 8, dice, porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El propósito de Dios en medio de este mundo tan lleno de conflicto y perplejidad es que podamos grabar la imagen de Dios en nuestras vidas. Que la imagen de Dios, la imagen de Jesús pueda quedar grabada en nuestros corazones, en nuestras vidas. Que podamos reflejar el carácter de Jesús en nuestro ser. ¿Y cuántas taras del viejo hombre tenemos que sacar? Yo no he aprendido, yo quiero aprender y seguir aprendiendo en el Señor. Porque en esta carrera cristiana, esta escuela, nos lleva al día a día a aprender y a desarrollarnos, a crecer en la gracia y el conocimiento que es para vida eterna. No importa las injusticias que usted pueda estar viendo allí donde tú estás. Pero Dios se encargará de hacer justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche. Yo quisiera llegar a esta experiencia que está en el versículo 31 en adelante de Romanos 8. Y la gran pregunta que hace el apóstol Pablo escribiéndole a los hermanos en Roma, y dice, ¿qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Mire, contra usted se puede levantar toda la junta, contra usted se puede levantar toda la curia, contra usted se puede levantar todo el Sanedrín, contra usted se puede levantar toda la gente que quiera levantarse. Pero si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y fíjense que el registro sagrado dice, ¿qué pues diremos a esto? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dios amó al mundo. Cuando usted lee San Juan, capítulo 3, verso 16, usted y yo tenemos que entender que Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora el registro sagrado dice, bueno, pero es que si Dios no escatimó, Dios dio a su Hijo por amor a nosotros. Ahora, ¿cómo no nos dará a través de Jesús todas las cosas maravillosas que necesitamos? Pero lo más maravilloso que quiere hacer el Señor contigo y conmigo, queridos, es la salvación, es la vida eterna, es el carácter de Dios reflejado en nuestro ser. Es imposible pensar que el Señor nos va a dar en este mundo prosperidad material, y muchos líderes, muchos falsos maestros, falsos pastores, falsos evangelistas pretenden que cargar un auto 0 kilómetros es la gloria. Esa no es la gloria que yo quiero la gloria eterna. Yo quiero que el Redentor del mundo, Cristo Jesús, venga por segunda vez y acabe con este mundo de sufrimiento, con este dolor.
y que por fin, hermanos, quede erradicado el pecado de este mundo. Esa es la gloria eterna a la que el Señor quiere que nosotros podamos entender. Y fíjense que el versículo 33 de Romanos 8 dice el registro sagrado: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. La gente puede decir tantas cosas, puede censurarte, puede acusarte, puede decir de ti cualquier cosa. Pero el único que puede realmente conocer y acusar a los escogidos de Dios es el Señor, porque Él es el que conoce nuestros corazones. Y como conocedor de nuestros corazones, el Señor sabe en quién hemos creído y sabe hasta dónde y de qué forma y de lo más profundo de nuestro corazón hemos hecho o no hemos hecho lo que es para el Señor. Queridos, el versículo 34 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Tenemos un abogado maravilloso que está a la diestra, a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros. Por eso Primera de Juan, capítulo 2, verso 1, dice: hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, tenemos un abogado maravilloso, a Jesucristo. Jesucristo, nuestro abogado, está intercediendo por nosotros, está intercediendo por ti, está intercediendo por mí, a la diestra del Padre. Y por eso, queridos, ahora sí llego al versículo 35, donde quisiera que tú como oyente y mi persona que está impartiendo la palabra de vida en este momento pueda llegar a esa experiencia con el Señor de decir: ¿quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? ¿Qué cosa puede separarnos del amor de Dios? Es la pregunta que tiene que hacerse usted del otro lado del receptor. Y estamos en vivo a través de Aries 92.1 FM. Así que un saludo caluroso para toda nuestra audiencia, los amigos que nos escuchan en el Pintadito, en el Cerro, en el centro de Artigas, en Javier de Viana, en Cuaraí, en los distintos lugares a donde llega esta emisora, esta prestigiosa emisora. Dios pueda bendecirles grandemente, queridos, y que podamos llegar a esa experiencia maravillosa que está presentando el Dios del cielo a través de su palabra. Y la gran pregunta es esa: ¿qué nos puede separar del amor de Dios? Si usted y yo hemos entregado nuestros corazones manchados a Jesús, ¿qué cosa nos puede separar del amor de Dios? Un accidente. Hay gente que porque tuvo un accidente perdió la vida, o perdió un hijo, perdió un ser querido, ya deja de creer en Dios. Hay gente que porque malgastó todo, lo perdió todo, no supo administrar y quedó en la carraplana. Y entonces la culpa es de Dios y no cree más en Dios. Hay gente que porque tuvo un accidente dejó de confiar en Dios. Y los amigos me escriben y me escribían algunos diciendo: no, hermano, no te separes del Señor, sigue adelante. Queridos, es que esto no puede separarnos del amor de Dios. ¿Qué nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Tribulación, angustia, peligro, espada, hambre, desnudez. El versículo 36 de Romanos 8 nos lleva a la experiencia maravillosa que tú y yo tenemos que tener. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Queridos oyentes, en todas estas cosas tenemos que ser más que vencedores. Estas cosas nos tienen que llevar a la victoria, porque el reino de los cielos está lleno de promesas para los victoriosos, para los vencedores, para aquellos que sencillamente le han dado la oportunidad al Señor para que Él haga maravillas en su vida. Queridos, el apóstol Pablo llega a una experiencia maravillosa en el versículo 38. Y yo quisiera en el Señor un día poder decir y sentir y experimentar esa experiencia, ese gozo maravilloso. Y creo que lo voy sintiendo en el Señor, pero quisiera un día tener esa experiencia que un día también tuvo el apóstol Pablo cuando le escribió las últimas palabras a Timoteo. Pero queridos, el apóstol Pablo dice: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados,
ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Queridos, esa tiene que ser nuestra experiencia. Ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Podrán sacarte de donde te quieran sacar, pero no te van a sacar el conocimiento y la experiencia que Dios ha desarrollado en tu corazón cuando le entregas el corazón al Señor. Eso es lo más maravilloso. Y miren, queridos, cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, cuando usted analiza el registro sagrado en el libro de Hechos 16, usted encuentra algo maravilloso y es la experiencia a la que cada uno de nosotros tiene que llegar. A Pedro lo quisieron callar, a Pedro lo encerraron en la cárcel, pero Pedro nunca perdió su comunión con el Señor, porque aún en la cárcel, Pablo y Silas y Pedro en otro episodio también clamaban y oraban y cantaban himnos al Señor y los presos los oían. Esa es la experiencia a la que nos está llamando el Señor, a que tú y yo podamos tener una experiencia vivificante con el Señor, y aunque pasemos por el valle de sombra de muerte, aunque pasemos por el momento difícil, queridos, nosotros podamos tener presente que el Señor está a nuestro lado, que Él está allí para sustentarnos, y Él está allí exactamente para hacer con nosotros maravillas. Por eso démosle la oportunidad al Señor para que entonces Él entre en nuestros corazones. Y cuando Jesús está entronizado en nuestros corazones, queridos, aunque venga la adversidad, vamos a estar gozosos. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, pero constantes en la oración. No podemos dejar de orar, no podemos dejar de clamar al Señor, porque estamos viviendo momentos muy solemnes, estamos viviendo días bastante difíciles, y el Señor nos está invitando a ser diferentes. Estamos en vivo a través de Aries 92.1 FM. Así que un saludo para toda nuestra audiencia. Vamos a ir a una pausa musical. Nuestro amigo Roberto va a poner allí una alabanza, En las nubes vendrá, que es uno de nuestros himnos lemas allí. El de Dime dónde vas, mundo, fue el que le pedí a mi amigo Roberto que colocara en este momento. No el instrumental, sino la canción Dime dónde vas, mundo. El mundo está cada vez más contradictorio, más lleno de problemas, pero en medio de este mundo lleno de perplejidades tenemos un Salvador maravilloso, Cristo Jesús, y el Señor quiere darnos paz, quiere darnos fuerza, y Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en los momentos difíciles. Así que vamos a esta pausa musical y ya regresamos con más en este tu programa Mensajes de Esperanza. Bien, estamos en vivo a través de Aries 92.1 FM. Un saludo a toda nuestra audiencia y todos aquellos amigos que nos escuchan a través de esta prestigiosa emisora. Estamos en esta tarde con un mensaje de esperanza. Dios ha prometido cosas maravillosas para nosotros. No prometió cosas maravillosas en este mundo, pero sí prometió un mundo mejor, un panorama totalmente diferente en un mundo mejor. Y prometió que en los momentos difíciles Él iba a estar con nosotros. Hay otro episodio que me apasiona, me llama mucho la atención en la palabra de Dios, y está en el libro de Hechos. En el libro de Hechos, en el capítulo 16, porque encontramos la vida de Pablo y Silas cuando están pasando por un momento de adversidad. Y en medio de esos momentos de adversidad, el Señor también estuvo allí para socorrerlos. Sin embargo, cuando evaluamos la muerte del apóstol Pablo, muchas veces pudiéramos preguntarnos, bueno, pero ¿por qué Dios no lo asistió? ¿Por qué Dios no estuvo allí? Dios persigue un propósito con cada adversidad, y en medio de cada adversidad tenemos que entender que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Cuando leemos los versículos
desde el 16 en adelante, del capítulo 16. Pablo iba a la oración, estaba predicando la palabra en esa ciudad, se le aparece una mujer con un espíritu de adivinación y daba grandes ganancias a sus amos, y por muchos días hostigó al apóstol Pablo y a Silas. Y llega un momento en la vida de Pablo donde Pablo, en el versículo 18, dice que aquella mujer lo hizo por muchos días y desagradó ya al apóstol Pablo. Y Pablo entonces se volvió y le dijo al espíritu maligno: te mando en el nombre del Señor Jesucristo que salgas de ella. Y en aquella misma hora salió el espíritu malo. La palabra de Dios tiene poder. Hay poder sin igual poder en Jesús. Y el apóstol Pablo, imbuido y lleno del Espíritu de Dios, logra sacar a aquel demonio. Pero viendo sus amos que las ganancias que ellos habían estado obteniendo de esta muchacha se frustraba, acusaron a Pablo y a Silas de ser unos alborotadores, de ser aquellos que estaban perturbando la ciudad y que estaban enseñando costumbres que no era lícito hacer, pues ellos eran ciudadanos romanos. El evangelio es diferente. El Señor presenta una alternativa de cristianismo diferente. Por eso muchos de aquellos que dicen ser cristianos, pero que no llevan una vida cristiana diferente, realmente no son cristianos. Porque siempre en todas las épocas el cristianismo se ha presentado como una alternativa diferente, un estilo de vida diferente al que lleva el romanismo, al que lleva el mundo. Por eso cuando usted lee el versículo 20 y 21 de Hechos 16, dice: presentándolo a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedió? Queridos, se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarle con vara. Queridos, ¿qué sucedió con el apóstol Pablo y con Silas? Estaban predicando la palabra de Dios, estaban predicando el evangelio, estaban presentando palabra de vida, estaban dando un mensaje maravilloso, como muchos siervos de Dios lo pudimos haber estado y lo hemos estado haciendo ahora. ¿Y quiénes se levantaron? Queridos, se levantaron los magistrados, se levantó el pueblo, se levantó la misma gente que un día habían sido sus compatriotas. ¿Y qué sucedió? Lo azotaron con vara y le rasgaron sus vestidos. Pero no conforme con eso, dice el versículo 23 que después de haberle azotado, muchos le echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Y el carcelero los colocó en la cárcel de más adentro. Qué cosa tremenda, queridos, porque entonces ahora no solamente los azotan, no solamente les rasgan sus vestidos, sino que lo colocan en la cárcel y lo colocan en la cárcel de más adentro. Y cuando usted lee el versículo 24, encuentra que el carcelero, cuando recibe este mandato, lo mete en el calabozo de más adentro y le asegura los pies en el cepo. Queridos, tú y yo no hemos sufrido lo que le tocó sufrir a los siervos del Dios Altísimo. Los siervos del Dios Altísimo les tocó pasar por momentos muy difíciles. Estas quemaduras y las cosas que pueden habernos pasado en la adversidad, donde se han levantado en oposición abierta contra los siervos de Dios, son cosas efímeras para lo que realmente sufrieron nuestros patriarcas, nuestros profetas, los apóstoles, los siervos de Dios, los evangelistas que presentaron la palabra de Dios. Así que, queridos, cuando vengan los momentos adversos en tu vida, y cuando se levante todo el sistema en contra tuyo, dale la gloria a Dios. No te sientas desanimado, porque la gloria siempre va a ser del Señor. Porque el Señor dijo que si hicieron eso con el árbol verde, ¿qué no van a hacer con el árbol seco? Pero queridos, cuando el Señor, Dios del cielo, está asistiéndote con su Santo Espíritu, el Señor va a estar allí para sustentarnos. Y dice el versículo 25 que a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos al Señor y los presos los oían. ¿Cómo cantar en medio de la adversidad? ¿Cómo orar en medio del momento difícil por el cual muchas veces pasamos? Solo el poder de Dios entronizado en la vida de un creyente puede hacer eso.
Y Pablo estaba imbuido del Espíritu Santo a tal punto que cantaba con Silas himnos al Señor y los presos los oían. Queridos, y viene lo sobrenatural. Porque cuando el poder de Dios está obrando, viene lo sobrenatural. Y entonces, el versículo 26 dice que sobrevino de repente un gran terremoto, de manera que los cimientos de la cárcel se abrieron. Y al instante se abrieron las puertas y las cadenas de los presos se soltaron. Y despertando el carcelero, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar. Queridos oyentes, y aquí está la gran diferencia entre el que ha entregado su corazón al Señor Jesús y el que no le ha dado la oportunidad a Jesús para que Él entre en su vida. Pablo y Silas, en el momento más oscuro, en la medianoche de su vida, en la noche más oscura de su vida, en el momento más adverso de su vida, oraban y cantaban himnos al Señor. Queridos, para el creyente, cuando viene el momento adverso, cuando viene la noche más oscura de su vida, va a alabar y va a glorificar el nombre del Señor. Va a orar, va a cantar, porque el Espíritu de Dios estará derramado en su corazón. Pero cuando la persona no tiene a Jesús en su corazón, cuando la persona no le ha dado la oportunidad al Señor para que el Señor haga maravillas en su vida, queridos, cuando llega la medianoche de su vida, saca su espada y se mata. Porque dice que el carcelero, cuando vio que todo estaba abierto, pensando que los presos se habían huido, sacó su espada y se iba a matar. Cuando usted lee el siguiente versículo, dice que Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos acá. El creyente atraviesa los elementos más interesantes. Porque Pablo no solamente estaba cantando y orando, sino que aparte de cantar y orar, ahora le dice al carcelero: no te hagas ningún mal porque todos estamos acá. Y viene la maravilla del Evangelio. Viene lo que Dios puede hacer cuando le damos la oportunidad al Señor para que Él haga maravillas en nuestras vidas. Y miren lo que puede hacer el Señor. El carcelero, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y Silas y le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para sentir esa paz que ustedes sienten? ¿Qué tengo que hacer para ser cristiano? ¿Qué tengo que hacer para cantar y orar cuando viene el momento de adversidad? Y Pablo le responde con Silas la maravilla que tiene que hacer todo ser humano y que tiene que hacer cada radio escucha en esta tarde. Pablo y Silas les dicen: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero queridos, tenemos que creer como el Señor quiere que creamos. Cuando usted y yo creemos en el Señor, el Evangelio implica una acción. Cuando usted y yo creemos, usted y yo entramos en acción como creyentes. Y el que era ladrón ya no lo va a hacer. El que era mal hablado, el que hacía las cosas erradas, ya entonces ahora va a andar en novedad de vida, porque el apóstol Pablo dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí que todas son hechas nuevas. El Señor quiere la diferencia en cada creyente. Usted tiene que ser diferente cuando le da la oportunidad al Señor para que Él haga maravillas en su vida. Queridos, aunque venga el ruido, aunque vengan los momentos difíciles, aunque todo esté deteriorado, usted tiene que darle la oportunidad al Señor para que Él haga la diferencia en su vida. Porque el Señor quiere que tú y yo le demos nuestros corazones manchados para que entonces Él haga la diferencia en nuestras vidas. Queridos,
usando un símil de la naturaleza, un ejemplo de la naturaleza, yo pudiera hablar en esta tarde del águila. El águila es un animal que representa muchos valores. El águila, queridos, inspira fuerza. El águila inspira enfoque. El águila inspira confianza. Y queridos, sobre todo porque es un animal que él se reinventa para seguir adelante. Y queridos, nosotros como seres humanos tenemos que en la gracia de Dios fortalecernos en el poder de la fuerza del Señor para seguir adelante. Reinventarnos cuando llega la adversidad. Reinventar lo que tenemos que hacer para marchar y seguir adelante. Queridos, el águila no huye ante una tormenta. Y todo fiel siervo del Señor, aunque venga la tormenta, no puede huir ante la tormenta. Porque el águila usa la tormenta, queridos, para volar más alto. Y querido, cuando llega la tormenta a tu corazón, cuando llega la adversidad a tu vida, úsala para ir más alto. Llévame, como dice aquel himno, a la roca más alta que yo, la roca que es Cristo Jesús. Y cuando llega la adversidad, levanta tu mirada a lo alto, porque de lo alto viene nuestro socorro. Como dice el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y el mismo salmista dice, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Cuando viene la tormenta, el águila usa la tormenta para volar y volar a lo más alto. Cuando viene la adversidad, usa, como lo hicieron los grandes patriarcas, los grandes profetas, los apóstoles, el mismo Salvador Cristo Jesús, usó los momentos adversos para glorificar el nombre de Dios. Y tú y yo tenemos que aprender a usar los momentos adversos para glorificar el nombre de nuestro Señor. Pero queridos, cuando viene la tormenta, cuando viene la adversidad, busquemos usarla a nuestro favor para glorificar el nombre del Señor. Cada problema, cada adversidad nos ayuda a ver de qué somos capaces por el poder del Señor. Y el Señor, estando en nuestros corazones, ha de hacer cosas grandes y ocultas que ni siquiera nosotros conocemos, ni siquiera nosotros sabemos. El águila, queridos, vuela sola. Y el águila, cuando usted la ve volando, vuela sola y a grandes alturas. Y esto nos recuerda a nosotros que un día como Jacob nos vamos a quedar solos. Y aunque solos tenemos que glorificar el nombre del Señor. Solos tenemos que aprender a alejarnos de la gente que nos ha hecho daño, de la gente que nos adversa y buscar en la soledad glorificar el nombre del Señor Jesús. Debemos aspirar a llegar a lo más alto. No se conforme con las migajas de la prosperidad terrena. No se conforme con las migajas que le ofrece este mundo. Confórmese con la gran maravilla que ha ofrecido el Señor de llevarnos a la roca más alta, que es la salvación eterna. Llevarnos a un lugar donde mora la justicia. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Una tierra nueva, cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. Queridos, otra característica interesante que tiene el águila es que tiene una gran visión. El águila mira con su ojo y pone el ojo en su objetivo, aunque esté a 5 kilómetros de distancia. Y allí donde pone el ojo, pone su objetivo. Y queridos, el águila también quiere enseñarnos a que tenemos que mantenernos enfocados, a saber lo que queremos y para dónde queremos ir. Usted y yo, aunque venga la adversidad, aunque venga el momento difícil, aunque venga el momento más adverso en nuestras vidas, usted tiene que estar enfocado en qué es lo que usted quiere. Y cuando usted se enfoca en darle su corazón al Señor, venga lo que venga, nada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Tribulación, angustia, persecución, peligro, espada. El apóstol Pablo llegó a la experiencia maravillosa de decir, antes en todas estas cosas somos más que vencedores.
Concéntrese pues en lo que usted quiere y haga como el águila. Presente su visión, pídale al Señor la visión espiritual, pídale al Señor que le dé el discernimiento para que usted pueda mirar más allá de lo que muchas veces como humanos podemos ver. Pedirle al Señor, abre mis ojos a la luz, o abre mis ojos, dijo el salmista David, y miraré las maravillas de tu ley. Hay gente que no quiere entender las maravillas de la ley de Dios. Hay gente que no quiere ver más allá de lo que está en la palabra de Dios. O solo mira lo que está a su conveniencia y mire usted más allá de lo que el Señor, de lo que humanamente nosotros estamos viendo y lo que el Señor realmente quiere mostrarnos. Hay otra cosa interesante que hace el águila. Y usted y yo tenemos que ser como el águila, porque cuando usted lee Salmo 103.5, usted se queda maravillado de lo que el Señor quiere de nosotros. Y por algún símil maravilloso el Señor lo usa. Ahí en el Salmo 103.5. Pero otra cosa maravillosa que hace el águila, quiero mencionarla, porque miren antes de leer el versículo. El águila prueba, antes de casarse con el macho, el aguilucho, la pareja de ella, ella la prueba, lo pone a prueba. Y agarra un pico, agarra una ramita en su pico y se va a lo más alto. Y en lo más alto arriba, suelta la ramita. Y el macho tiene que buscar esa ramita y baja y vuela hasta que logra agarrar aquella ramita. Y aquella ramita la vuelve a tomar el macho y se la entrega a la águila en su pico nuevamente. Y nuevamente ocurre el mismo episodio por varios momentos. El águila prueba a ver si el macho quiere compromiso. Y cuando quiere compromiso, el águila lo prueba varias veces y todas las veces que el águila lo prueba, le lleva la ramita nuevamente al pico del águila. Y así la prueba y así es como el águila elige a su compañero. Y así, queridos, nosotros no nos podemos conformar con un bajo objetivo. No se conforme con migajas. Deguste completamente al Señor. Conoced y gustad cuán bueno es Jehová, dice el registro sagrado. Queridos, somos del Señor y valemos mucho, porque nuestras vidas costó la sangre del Hijo de Dios. Y a la luz del Calvario, cuando tú y yo nos valoramos, valemos demasiado. Y por eso, queridos, tú y yo tenemos que entrar en un compromiso con el Señor. Pero algo que me llamó significativamente la atención de la vivencia del águila es que cuando el águila envejece, tiene dos opciones: renovarse o morir. Ahí están las dos opciones del águila: renovarse o morir. Cuando ya su pico está débil, cuando ya sus uñas y sus garras están ya deterioradas, ella se va al lugar más alto. Y en el lugar más alto empieza su proceso si quiere renovarse. Y si se quiere renovar, tiene que quitarse el pico y tiene que definitivamente sus uñas tienen que también desaparecer. Y empieza aquel proceso lento de salir un pico nuevo, un plumaje nuevo, garras nuevas, para ella nuevamente poder vivir por lo menos 15, 20 o 30 años más. Queridos, tú y yo tenemos dos opciones, al igual que el águila. El Señor en el Salmo 103, verso 5, dice el registro sagrado, que el Señor, y quiero leer desde el versículo 1 porque es un salmo maravilloso, que tiene una maravillosa promesa para cada uno de nosotros. Y el Señor nos está invitando a que tú y yo podamos bendecir a Jehová, alabar, glorificar el nombre de Jehová. Bendice, alaba, alma mía, a Jehová, y bendice todo mi ser, bendiga mi ser todo su santo monte. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. Queridos, en la adversidad tenemos que alabar.
En el momento difícil tenemos que glorificar. En el momento de bonanza, en el momento de prosperidad, en el momento de paz, igual tenemos que glorificar el nombre de Dios. Y dice el versículo 3, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias, todas nuestras dolencias, todas nuestras enfermedades, todas nuestras adversidades. Es el Señor el que las sana. Es el Señor el que toma nuestros casos. Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordias. Y luego entra en la anécdota que contamos del águila en el versículo 5, porque dice que Él sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Querido, el Señor quiere que tú y yo podamos ser rejuvenecidos. Y que podamos rejuvenecernos como el águila, que aunque venga la adversidad, Él está allí para socorrernos. Él está allí para sustentarnos. Él está allí para darnos nuevo aliento y para infundir vida y nuevo aliento para poder seguir adelante. Queridos, no estamos solos. Jesús está a nuestro lado para socorrernos, para sustentarnos, para darnos realmente la paz que tanto necesitamos. Vale la pena luchar, queridos oyentes. Vale la pena darle la oportunidad al Señor para que Él haga la diferencia en nuestras vidas. Otro episodio interesante del apóstol Pablo y que me llama también mucho la atención es que en los momentos más difíciles de su vida, él menciona algo en 2 de Corintios, en el capítulo 11, que me confortan mucho a que pueda tener estas palabras con ustedes para que podamos seguir adelante. Porque él, contando su experiencia, él dice en el versículo 24 de 2 de Corintios 11, 3 veces he sido azotado con vara, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de río, en peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajos y fatiga, y en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además, entre otras cosas, lo que sobre mí se agolpa el peso de todas las iglesias. Y él termina en el versículo 29 diciendo, ¿quién enferma y yo no me enfermo? ¿Y quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es mi debilidad. Y el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos de los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Areta guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de su mano. Queridos, pasamos por momentos adversos en nuestra vida. El apóstol Pablo le pasó por momentos terribles, azotes, varas, apedreados, naufragios, peligros de ladrones. Y hoy en nuestro mundo pasamos por situaciones adversas, peligros de ladrones, peligros de la ciudad, peligros de los gentiles, peligros aún dentro de los mismos hermanos. Aquellos que dicen ser nuestros hermanos son los que más muchas veces nos adversan. Y toda esa experiencia le tocó vivir al apóstol Pablo. Pero sin embargo, el apóstol logró decir en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y por eso el apóstol Pablo, escribiéndole un día a Timoteo, logró decir aquellas palabras que yo quisiera en algún momento de mi existencia, si el Señor me llama al descanso, poder decirlas. El apóstol Pablo dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Y no solamente a mí, dijo, sino a todos los que amen su venida. Dios nos ayude, queridos, para que podamos amar la venida del Señor, para que podamos gozarnos en la salvación que el Señor nos está ofreciendo. Vivimos, queridos oyentes, momentos muy difíciles. Este mundo está llegando a su fin y Jesús está pronto por volver. Y solo está pidiendo una cosa el Señor de nosotros. Y el Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón. Eso está pidiendo el Señor.
Dale la oportunidad a Jesús para que entre en tu vida, para que te cambie, para que me cambie y para que haga entonces maravillas en nuestro ser. Queridos oyentes, el Señor está a la puerta y llama a nuestro corazón. Dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Dale la oportunidad a Jesús para que entre en tu vida. Hay vienen días muy difíciles para la historia de este mundo. Y el Señor nos está invitando a ser diferentes. Vienen días, dice el profeta, que irán errantes de mar a mar buscando palabra de Jehová. Buscarán por Aries 92.1 FM un día la palabra de Jehová y no la hallarán, porque el tiempo aceptable es ahora. El momento de reconciliación con Dios es ahora. Lee tu Biblia, busca la palabra de Dios que es viva y eficaz y no dejes que el tiempo se vaya a la eternidad reteniendo lo que a Dios le pertenece. Nuestras vidas le pertenecen al Señor. Queridos, somos comprados por precio, tanto por creación como por redención. Queridos oyentes, Dios en su gracia pueda bendecirnos y que el nombre del Señor sea glorificado en esta hora. Quisiera terminar con una palabra de oración nuevamente y les pido que inclinen sus rostros, cierren sus ojos y vamos a orar en esta hora para que el Señor venga a nuestros hogares, venga a nuestro auxilio, toque nuestros corazones y nos haga diferentes en medio de este andar del día a día. Oremos. Padre Santo, Creador del cielo y de la tierra, alabado y engrandecido sea tu nombre. Estamos, Señor, delante de tu presencia y presento, Padre, delante de ti a todas estas personas que hoy han estado escuchando a través de esta emisora. Bendice, Señor, también al director de la radio. Sigue dándole sabiduría, sigue tocando su corazón y hacia todos nuestros amigos que nos escuchan en este momento. Tú conoces la necesidad de cada persona. Toca, Señor, sus corazones. Tócales para que puedan entregar sus corazones a ti y tú puedas hacer la diferencia en sus vidas. Si hay alguna necesidad, si hay algún enfermo, si hay alguno que está necesitado de alimento, de abrigo en esta hora, oh Padre, pedimos que tú suplas de acuerdo a tus riquezas en gloria. Gracias te damos, Señor, porque en la adversidad tú te glorificas en nuestra vida. Gracias, Señor, por cuidar a cada hijo tuyo en medio de los momentos más adversos y difíciles. Señor, danos consuelo, danos paz y danos seguridad en ti en los momentos difíciles que se avecinan para la historia de este mundo. No nos dejes, Señor, de tu mano bendita. Guárdanos y socórrenos, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Estas súplicas te las pedimos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre glorioso de Jesús, a quien sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios en su gracia pueda bendecirles a todos mis amigos que han escuchado a través de Aries 92.1 FM. Y posteriormente vamos a estar grabando, vamos a estar montando en Artigas para Cristo esta transmisión para los que la quieran ver en diferido. Un abrazo, hermano Roberto. Gracias por la oportunidad que hemos tenido hoy de compartir la palabra de Dios. Así pasó por Aries FM 92.1. Desde Chiapas, Trujillo, Venezuela, la palabra de Dios a cargo del pastor Irving Eliezer Romero, que vuelve el próximo domingo a partir de las 17 horas. Muchas gracias, pastor. Nos reencontramos el próximo domingo. Un abrazo, hermano Roberto. Con la ayuda de Dios, claro que sí. Regresamos el próximo domingo entonces a partir de la hora 17.